Sí, Ay, les pregunto porque he visto un montón de videos por ahí grabados de algunas profes que parece que se viene a la pantalla en lo que uno ve cuando está reproduciendo y después no queda en la grabación. Y digo, qué embola. Entonces, por las dudas les pregunto. Bueno, como les decía, vamos a seguir hoy con la anatomía y fisiología de la respiración, pero humana. Ayer vieron que vimos una breve introducción de la clasificación de las vías. ¿Se acuerdan cómo se clasificaban las vías respiratorias humanas? Hay una clasificación funcional y una estructural. Superiores e inferiores, y la otra era de conducción y no me acuerdo. De conducción y qué más. ¿Qué va a ser lo otro? Si o sea, se conduce el aire y después ¿qué pasa? ¿Del cambio? De intercambio, ¿sí? O la función respiratoria propiamente dicha. Entonces, los presentamos ayer a los órganos, lo que vamos a hacer ahora es meternos obviamente en cada uno de ellos para poder clasificarlos. Vamos entonces a describir primero que nada la nariz. Ojo que la nariz sería como la parte externa y la cavidad nasal sería como lo que va por dentro, por eso está diferenciado, pero al fin y al cabo en realidad es como que tienen la misma naturaleza, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la nariz? Bueno, ya sabemos, en el medio del rostro, debajo de la frente, encima del labio superior, ¿sí? La forma triangular, o sea, es lo que yo veo externamente. Su estructura, si yo quiero decir de qué está hecho, tiene un esqueleto osteofibrocartilaginoso. ¿Por qué osteo? Y porque hay una partecita arriba en la nariz, si ustedes se acuerdan del hueso nasal, que sí es hueso, pero todo lo demás, toda la otra estructura que yo veo por afuera es todo cartílago. O sea que si no fuera por esta partecita de arriba del hueso, porque ojo, el tabique nasal o vomer está como por adentro. No formaría parte de la nariz, sino de la cavidad nasal, porque sería como la cubierta que está interna, ¿sí? De la nariz de afuera, la mayoría es cartílago. Tiene una membrana fibrosa también que lo recubre, también hay músculo, por eso podemos mover la nariz, y un revestimiento externo, pero externo acá digo, y por la cobertura interna también, que tiene, o sea, es revestimiento externo a la luz del tubo, pero por afuera y por dentro también, porque en ambos voy a encontrar un epitelio, nada más que el de afuera obviamente va a ser piel. El otro va a ser un epitelio de recubrimiento, que tiene glándulas sebáceas, que tiene pelos, ¿sí? En la salida de las narinas, y además que tiene glándulas caliciformes que secretan moco para lubricar el aire y para frenar las partículas. Las cavidades nasales entonces sí serían lo que yo tengo por dentro. Lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Sería como los cornetes que van a ser como los remolinos de aire cuando nosotros respiramos, ¿sí? Estos que vemos acá. Y esto sí está por dentro. Entonces ya la cavidad nasal sí yo voy a decir que está dentro del hueso, está empotrado en el macizo óseo de la cara. Sí, acá, bueno, este corte está justamente por el tabique nasal o vomer que los está dividiendo al medio, y le vamos a llamar a la abertura anterior narinas y a la posterior coanas, que es la que se comunica directamente con la faringe, ¿sí? O sea, la que abre paso acá a la faringe. ¿De qué está hecho? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería su estructura? Tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Acá es donde yo les decía cuando estábamos en epitelio, que cuando uno dice pseudoestratificado, es pseudoestratificado, o sea, como que doy a entender que la célula tiene una capa que parece que tuviera muchas, pero es una, y la célula es media irregular, tampoco es que es cilíndrica, pero como dentro de las tres formas que nosotros describimos, plana, cúbica o cilíndrica, la más representativa justamente es la célula cilíndrica, en esa forma del pseudoestratificado, a veces le llaman cilíndrico pseudoestratificado, como si fuera como una redundancia, porque es obvio que si es pseudoestratificado tiene como las células en distintas formas, nunca va a poder ser plano y cúbico tampoco, porque en realidad tiene que tomar una distancia para que todas tomen contacto con la base, pero logren también llegar hacia parte por lo menos de la superficie. Entonces, ¿por qué esta redundancia? Y bueno, para entender que en realidad son un poco más cilíndricas que por ahí en otros tejidos, donde es pseudoestratificado, pero es sumamente irregular.
O sea, las células son poliédricas, pero de repente tienen una forma como muy distinta. Entonces, bueno, de última lo tomamos como un parecido que tienen, ¿sí? A las células cilíndricas. Tienen también pelos, tiene cilios, como dijimos recién, que sirven justamente para atrapar polvo, impurezas, y los cilios, recuérdense que es una, digamos, una especialización de la membrana celular que ayuda a barrer. El pelo ya es de todo el tejido, entonces como de más grande o más chica, la función es la misma. O sea, recubre, frena mugre, ayuda a barrer para sacarlo hacia el exterior. Células caliciformes, entonces, que secretan moco también, que a ver, ya sea en el inicio de la nariz, en la parte interna, o hacia adentro, en la cavidad nasal, lógicamente todo el epitelio respiratorio tiene células caliciformes que ayudan a humedecer el aire con este moco y después ayudan a pegar partículas para que cuando yo hago una expectoración, el moco sale y sale con todas esas partículas adheridas o con microorganismos. Esta cavidad nasal contiene en el techo a la mucosa olfatoria que nosotros ya vimos en órganos de los sentidos, digamos, el único grupo de neuronas que se seguían dividiendo sin distinción hasta el final de la vida, está muy en contacto con la superficie externa. Generalmente los cuerpos de las neuronas están mucho más lejos, entonces estas como están cerquitas, toman contacto con el exterior, es más probable que se lesionen y por eso se reponen más rápidamente. Bueno, y además de eso, está ricamente vascularizada, quiere decir que llega mucha sangre a la zona, y el fin de esto es justamente calentar el aire que estamos inspirando. ¿Por qué lo queremos calentar acá? El aire que viene con la temperatura ambiente generalmente tiene una temperatura que no es igual a la del cuerpo. Va a depender obviamente del aire del medio. Sí, por ejemplo, a ver, estamos hablando en verano, en pleno verano, cuando hacen 40 grados, vieron que sienten que meten el aire hasta como que les quema la nariz. Bueno, obviamente la temperatura externa es mayor que la interna, ahí no tendríamos que calentar ningún aire. Pero cuando la temperatura es inferior a la temperatura corporal, o sea, hacen 20 grados, o hacen 10 grados, o hacen 5 grados, igual ese aire está en una temperatura menor que nuestro cuerpo, o sea, nuestra superficie interna. Y lo bueno es que ese aire que va a tomar contacto con los tejidos esté en igualdad térmica, para que se preocupe no por pasar calor de un lugar a otro, y además hacer gastar energía al cuerpo, sino para que sirva como superficie de intercambio de iones o de sustancias que necesitamos justamente intercambiar. Entonces, lo que sucede justamente es que esta vascularización trata de en la nariz ya y los remolinos que hay con los cornetes, de calentarlo y hacer que la superficie en la cual va a tomar contacto, o sea, la superficie que ya es respiratoria y que hace el intercambio gaseoso, está a la misma temperatura. Bien, vamos por abajo, dijimos nariz, y por adentro, digamos, serían las cavidades nasales. Y llego a la faringe. La faringe nosotros ya la describimos en digestivo porque es un órgano como común de uno y otro, por eso sabemos que está detrás de la nariz, de la cavidad bucal y de la laringe. Por eso le llamábamos nasofaringe, orofaringe y laringofaringe a las tres porciones. Delante, en realidad, de esta faringe, ¿sí? Que sería como esta porción después de que termina la cavidad nasal y antes de que haga este pliegue para dividirse. Bueno, esta imagen es como que está sombreada, bastante artística, pues no se ve el agujero acá, o no se ve bien el agujero, pero a ver, para que se den una idea, sería como esta posición que está ingresando por acá al sistema respiratorio, en cambio por el digestivo yo seguí por atrás. ¿Sí? Entonces, toda esta porción que es la laringe toma contacto con el esófago por detrás y por delante con la tráquea. Entonces, hay una partecita, esta faringe, que está delante de las vértebras cervicales, ¿sí? O sea, a esta altura, si yo veo la posición del esqueleto, están las vértebras cervicales. Esa faringe puedo decir que está arriba del esófago, ¿sí? Porque como hace este pliegue, ven esta vueltita, por eso les mostraba esto, porque dice en realidad arriba del esófago, porque tengo como que irme más para adelante y desviar el aire para irme por el sistema respiratorio. Entonces la faringe está bien arriba del esófago. Si yo freno con la epiglotis, que es lo que dijimos, el paso del aire, bueno, entonces el alimento, lo que yo esté consumiendo, se va por atrás, se va por el esófago.
sino tiende a irse en realidad para la posición de los órganos respiratorios. Esta faringe en realidad podría funcionar dentro de nada más como puente de comunicación entre el sistema respiratorio, entre el sistema digestivo, o sea, redirige qué va para un lado y qué va para el otro. Pero podríamos anexarle como función que es una cámara de resonancia de la voz, ya que la laringe, que está por debajo, y donde están las cuerdas vocales y donde se produce la voz, tiene que proyectarse hacia la faringe y después hacia la boca. Entonces, hay espacios de la faringe o espacios de la cara, que son huecos, senos paranasales, que sirven como cámaras de resonancia de la voz. Por eso, fíjense, cuando estamos resfriados y está como todo lleno de moco, sentimos como que nos cambia la voz. En realidad por ahí no tenemos laringitis y no está afectada la laringe, o sea, donde están las cuerdas vocales. Pero al estar todo lleno de moco, la mucosidad modifica digamos, la cámara de resonancia que yo tengo del aire. La más importante es todas las que tengo en la cara. O sea, tenemos un esqueleto lleno de agujeros así por todos lados, que son los senos paranasales y sirven como cámara. Pero bueno, la faringe también ayuda. Entonces, si tengo una faringitis o si tengo una inflamación, también se siente el cambio de la voz cuando por ahí no hay afectación en la laringe. Cuando hay afectación en la laringe ya me duele el hablar, o es cuando uno está difónico, que me falta la voz porque la cuerda no puede cumplir su función. Sin que llegue la infección a la laringe, igual puede haber cambio de la voz. Que bueno, ese aparato fonador también tiene mucho más que ver con esto, con sistema respiratorio que con otro, porque es propio de un órgano que está solo en la respiración. Ahí tienen una imagen de las 3 porciones, que también la habíamos visto en la unidad anterior, de las 3 porciones de la faringe y cómo hago esta división. Bueno, ven acá se ve mejor en esta imagen porque se ve cómo está delante de las vértebras y se ve acá justo el pliegue. Por acá atrás, como estábamos diciendo, el esófago, por adelante la tráquea es donde está la epiglotis. La faringe tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Ojo con esto, porque en la nariz teníamos un epitelio cilíndrico, o le llamábamos pseudoestratificado. La faringe continúa más con el epitelio que nosotros teníamos en la boca, y no en la nariz, ¿sí? Que es este epitelio escamoso estratificado, y que protege para que cuando estamos tragando el bolo alimenticio y pasa por la faringe, pueda justamente frenar, ¿sí? Cualquier lesión o lo que fuera por la descamación misma de la piel, del epitelio. Ahora, ojo, en esta parte me dice que la faringe tiene epitelio escamoso estratificado, pero la verdad es que hay en otras partes y en otras unidades donde me terminan nombrando que la faringe también tiene epitelio pseudoestratificado en otra porción, o tiene epitelio cilíndrico. Entonces, digo, pero entonces, ¿qué epitelio tiene? Ojo, depende de cómo se los pregunten y en qué ejemplos lo tienen, porque en el cuadernillo de epitelios les dice una cosa o se los nombra como ejemplos. No me acuerdo en cuál más, creo que era en el de digestivo que les nombraba otra porción o que les decía la diversidad de epitelios o 2 epitelios distintos y acá me dice esto. O sea que tengo que hacer una conjunción de todo lo que me dice la bibliografía y si es verdad que la mayoría es epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado porque no es la piel, pero además de ese epitelio escamoso y estratificado, tengo epitelio cilíndrico y tengo epitelio pseudoestratificado. La faringe tiene un armazón fibroso, o sea, de tejido conectivo, pero lo que más abunda es el músculo, ¿sí? No es una porción dura, como es la laringe o todas las estructuras que siguen a continuación. Bueno, y esas son las porciones que vimos, como les digo, en la unidad pasada, de cuáles serían los segmentos que tiene esa faringe. Bien, vamos al órgano que sigue a continuación, que es la laringe. En la laringe se puede visualizar un poco más, que es toda una estructura cartilaginosa. Acá empieza la tráquea, ¿sí? O sea, en este anillo que están viendo acá. Después de este cartílago, que es el cartílago cricoides. Y este grandote, que lo habíamos visto cuando vimos a la tiroides, es el cartílago laringio. Ese que forma en los hombres la nuez de Adán porque se pliega para engrosar la voz cuando aumentan las hormonas sexuales. Entonces, cartílago tiroideo ha sacado de esta imagen la tiroides que está por arriba de esto, para poder visualizarla, ¿sí? Entonces, cartílago tiroideo, cartílago cricoides,
y hay otros cartílagos adentro que forman parte de esta laringe, pues esta laringe es un conjunto de cartílagos al fin y al cabo. Ahora lo vemos por adentro y vemos la composición, o sea, la estructura de este órgano. Pero con respecto a la ubicación, ¿dónde está? A continuación, obviamente, de la faringe. Y también está por delante de las vértebras cervicales, de la tercera a la sexta vértebra cervical, ¿sí? Porque después de eso comienza la tráquea, o sea, desde la séptima vértebra cervical y para abajo para el tórax comienza la tráquea, que es como una continuación de los anillos cartilaginosos. Si hablo de la estructura entonces de la laringe, como dijimos recién, son todos cartílagos, ¿sí? Cartílagos suspendidos por ligamentos, por membranas, pero es toda una estructura cartilaginosa. ¿Cuántos cartílagos forman parte de esa laringe? Contamos por lo menos 9 cartílagos. Y les digo por lo menos porque algunos hablan de los cartílagos cuneiformes, que son 2 y a veces son 4. Entonces, en ese caso no serían la misma cantidad, o yo no contaría lo mismo, sino que hay otros que pueden estar o no. Pero a ver, hay 5 cartílagos que son más grandes y que están siempre. Bueno, estos no tanto, pero están por la parte de atrás. En esta imagen no se ven que están por atrás, pero es muy importante porque me forman el límite superior, pero posterior de la laringe. Y cuando el esófago, por ejemplo, tiene reflujo, que habíamos visto que es porque el ácido asciende, ese ácido que toma contacto, digamos, con la garganta y que tiende, digamos, a conectarse con las fosas nasales, produce una irritación justamente a la altura de los cartílagos aritenoides. Entonces, por ahí en una rinofibrolaringoscopía, que es un estudio por el cual me meten una camarita para analizar las cuerdas, analizar la laringe, si yo veo una irritación en los aritenoides y no en las otras estructuras laringeas, puedo suponer que es una irritación producto de un problema digestivo, por reflujo gástrico, ¿sí? Y no porque haya algo justamente en esa laringe. Pero el cartílago tiroides, que es el grande, el cricoides que está por abajo, y la tapita, que acá en este caso está abierta, que es la epiglotis, serían las estructuras más grandes y además únicas. Únicas digo, o sea, que son una y no tienen el par del otro lado. Aritenoides, como les dije, por atrás, y después otros más chiquititos que están como por dentro, que se llaman cuneiformes y corniculados, que están ubicados de a pares, y como les dije, los cuneiformes por ahí pueden aparecer 2 o pueden aparecer 4. En la laringe, a continuación de la faringe, también me encuentro un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, pero arriba de las cuerdas. Y ya cuando desciendo de las cuerdas vocales, me encuentro con el epitelio característico del sistema respiratorio. ¿Sí? Un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado o simplemente pseudoestratificado, ciliado, como quieran, pero el mismo epitelio que hemos visto en las fosas nasales. Y aunque no salga en este cuadernillo, en una parte de la faringe también. Más allá de estas estructuras cartilaginosas que forman como la estructura externa de la laringe, tiene en su interior unos pliegues que son músculos en realidad unidos por ligamentos transversales que forman las cuerdas vocales. Hay, digamos, 2 cuerdas vocales, un par de cuerdas vocales que son en realidad músculos verdaderos y que se les llama cuerdas verdaderas, y después hay una banda tendinosa que refuerza esa cuerda, pero que muchas veces cuando hay lesión o patología en las cuerdas, esas glándulas, cuerdas, perdón, falsas o digamos, o sea, como una falsa estructura que apoya a esa estructura que es la cuerda verdadera, que cuando yo la veo se ve bien blanquecina o esa tensión gracias justamente a los ligamentos que la suspenden. Y después todo el músculo, la otra es como una banda muscular nada más que se monta sobre el otro, avanzando sobre ella para ayudar a cerrarla. Si no, le sirve como de apoyo nada más. Esa cuerda entonces la llamo como cuerda falsa, ¿sí? En cambio la otra se llama cuerdas verdaderas. Este órgano, estas cuerdas vocales, son el órgano esencial para la fonación, porque la cuerda se abre o se cierra ante el paso del aire y el golpeteo de estas cuerdas es lo que produce la voz. Siempre hay un cierre perfecto en la patología que no tiene, digamos, en la cuerda que no tiene patología, hay un cierre perfecto entre las 2 cuerdas cuando yo descanso el habla, en el cual no deja pasar absolutamente nada de aire.
Cuando yo abro y existe un agujero entre medio de las cuerdas, el aire pasa por ahí. Entonces, el vibrar de la cuerda o el abrir o cerrar produce la voz. Ahora, si hay una inflamación en las cuerdas vocales, se produce una disfonía. Esa disfonía es una voz errante, o sea, una voz que se siente, digamos, con ese resoplo, justamente porque no se pliegan o no se cierran bien las cuerdas. Incluso por ahí empiezan a aparecer avance de bandas, que serían esas cuerdas truchas, para tratar de ayudar a cerrarla, pero sigue quedando abierto. Esa abertura que no permite cerrar perfectamente la cuerda y deja escapar el aire para sentir esa disfonía, ¿sí? O directamente afonía, se llama hiatus. ¿Sí? Y se escucha en la voz. Como me escuchan la voz a mí, yo tengo hiatus de hace, ya perdí la cuenta en la cantidad de años, así como crónico e insanable, de gritar de chica y de ser docente de grande, no importa, pero lesión de las cuerdas eterna, y ya llega un momento en donde no se puede reparar, porque empiezan a golpetear las cuerdas y forman como callos entre sí, como cicatrices, que aunque se operen, eso vuelve a salir. Es como si ustedes, no sé, barren con la escoba con la misma mano y, no sé, 2 o 3 veces o 2 o 3 horas al día, y se forma un callo en el lugar en donde yo apoyo la escoba, qué sé yo, porque ya ese lugar se está protegiendo contra la lesión de ese contacto con ese instrumento durante mucho tiempo a lo largo del día. Bueno, en las cuerdas pasa lo mismo. Cuando uno habla mucho o hace uso de la voz para trabajar, como un docente o como alguien que hace call center o como alguien que canta, o sea, que utiliza la voz como herramienta, ese golpeteo constante va formando como un callito. Entonces, también ese callito que se llaman nódulos impide también que haya un cierre perfecto de la cuerda y empeora este hiatus. Bien, por debajo de la laringe que tenemos una tráquea, como ya nombramos, que también tiene una estructura cartilaginosa. A diferencia de la laringe, que más o menos mide entre 4 y 5 centímetros, la tráquea es un tubo más largo que comienza, como dijimos recién, más o menos a la altura de C7, porque es donde termina la estructura anterior, que es la laringe, y más o menos se posterga hacia T5, ¿sí? O sea, la tercera vértebra torácica. Entonces, en esa dimensión tengo más o menos unos 13 centímetros de alto, cuando después se parte y se divide en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Entonces, también está ubicado delante del esófago, tiene por arriba la laringe, por abajo los bronquios, que es en donde se bifurca o se parte en dos. Por ahí en esta imagen ven, lo van a ver mejor, ¿sí? Se parte. Entonces, desde acá, desde la laringe, hasta el punto donde se parten los bronquios, que este punto se llama carina, el punto, digamos, clave en el cual se dividen dos, desde el inicio hacia donde termina la laringe y la carina, tengo 13 centímetros. En esos 13 centímetros, la verdad, es que no tengo una cantidad de anillos estructurales siempre iguales, por eso me dice de 15 a 20 anillos, porque depende en cada individuo si se forma más o se forma menos, si es un niño o si es un adulto, o sea, si es un niño tiende a tener un poco menos y si es un adulto tiende más a llegar a los 20, pero a veces existe uno de más o uno de menos. Que esto sucede incluso con la trama o el árbol bronquial, que tampoco tiene exactamente, o sea, tiene los mismos bronquios primarios, secundarios, o sea, la red, digamos, normal en todos los individuos, pero después se bifurca o se diferencia en cada uno de los seres vivos. Entonces, tiene aproximadamente entre 15 y 20 cartílagos, pero estos anillos tienen una forma de C, de esta manera que vemos acá. La parte de atrás no tiene hueso, fíjense que el hueso termina acá. Bueno, y acá si se prolongara hasta acá, llegaría hasta ahí, y toda esta banda que estoy viendo acá es una banda con capa de músculo, con fibra, con todo lo que quieran, pero no está cerrado por hueso. Entonces es como que el anillo forma la estructura ósea, pero donde tengo esta mano mía aparece como una banda más flexible. Ya habíamos visto esto en digestivo. Si yo estoy tragando un bolo alimentario, o sea, desde el esófago, y es muy grande o tiene alguna dureza o lo que fuera, va a presionar inevitablemente sobre la tráquea, porque el esófago no es un tubo que esté abierto todo el tiempo.
se abre el paso de la comida en el movimiento peristáltico. Entonces, cuando yo como algo muy grande, siento esa presión incluso hasta en el sistema respiratorio, o siento que me estoy ahogando, porque realmente lo que está haciendo el esófago es correr la pared, está donde está la sede, la tráquea para adelante para poder hacer pasar el bolo alimenticio. Y esto es posible porque el anillo de la tráquea tiene forma de C. Si no, tendríamos dos opciones. O la fuerza que hago con ese bolo alimenticio es muy grande y me termina quebrando la tráquea, o sea, fragmentándola si fuera todo macizo, o directamente queda el bolo atorado y me ahogo. Sí, porque no podría pasar. Si sería un tubo duro y que no se podría replegar. Entonces, es importante esta motilidad. Bueno, y por adentro, el revestimiento, la mucosa, también acuérdense que es la misma que venimos trabajando, el epitelio, cilíndrico o pseudoestratificado ciliado. El que estaba en la nariz, el que está en una partecita de la faringe, el que sigue en la segunda mitad de la laringe y ahora sigue en la tráquea porque es el revestimiento de la mayoría, no de todo, de la mayoría del sistema respiratorio. Bien, bronquios. Los bronquios son el punto, entonces, en el cual la tráquea se parte en dos y me forma un bronquio primario o principal derecho y uno izquierdo. ¿A qué altura? A la altura de T5, como habíamos dicho, que es donde termina la tráquea. ¿Se acuerdan cuántos lóbulos tenían? Yo les di una mnemotecnia para esto en digestivo, en circulatorio, perdón, los que estuvieron conmigo. Se tenían que acordar para acordarse cuántos eran los bronquios. ¿No se acuerdan? No, Ay, no te escuché, Aus. que no me acuerdo. Bueno, yo les dije que recordaran que el paciente cuando lo tienen de enfrente tenía un 32 en el pecho. Esa mnemotecnia o ese 32 me servía para acordarme no solo los lóbulos, ¿sí? O sea, la división desde el lóbulo primario, o sea, la cantidad de lóbulos secundarios que va a cada lóbulo del pulmón, sino además de eso las valvas de la válvula aurículo-ventricular en el corazón. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que nosotros teníamos que recordar que paciente enfrente, mi izquierda es su derecha, ¿sí? O sea, 3, yo tengo 3 valvas del lado derecho, 2 valvas del lado izquierdo, válvula tricúspide, válvula mitral. Bueno, y en los bronquios me acuerdo también que del lado derecho tengo 3 lóbulos, o sea que van a haber 3 bronquios secundarios, y del otro lado tengo 2, del izquierdo. Que obviamente es lógico en los lóbulos del pulmón y en el tamaño del pulmón, porque el corazón, ya sabemos, está en el mediastino medio, pero tiene como ensanchada la parte del ventrículo izquierdo, porque justamente tiene que expulsar a todo el sistema. Entonces, al tener ensanchado ese ventrículo, es como que obviamente va a tomar parte del pulmón. Entonces, mi pulmón izquierdo siempre va a ser más chico que el derecho. Y por eso es que el lóbulo, o sea, los lóbulos izquierdos son más pequeñitos y son 2 y no son 3 como el lado derecho. Entonces, eso es lo que vemos como bronquio secundario o lobular, que va hacia los lóbulos, como dice acá. Y después dentro de los segmentarios voy a tener de un lado, bueno, no hace falta que sepan las divisiones, esto creo que la Facu lo sacó de cómo se divide en cada uno de estos, porque en realidad de los 10 hay un lóbulo del pulmón a donde van 8 ramilletes de lóbulo de bronquios terciarios, otro también van 8 y en el otro van 2, y ahí se distribuyen los 10 del lado derecho. Y del lado izquierdo van 8 ramilletes de bronquios terciarios a cada uno. Pero sí se tienen que conocer el número, ¿sí? El número de bronquios secundarios y de bronquios terciarios. Y después se dividen los bronquiolos. Ahora, los bronquiolos es el lugar en donde comienza la estructura, digamos, de paso de aire, pero después sí va a haber un intercambio gaseoso, pero el intercambio gaseoso va a aparecer en el bronquiolo, digamos, más profundo. Si yo veo todo el bronquio sigue respondiendo al mismo tipo de epitelio, digamos, de recubrimiento, hasta que se vuelve, en la parte más profunda, un lugar de intercambio gaseoso. Entonces en el bronquiolo respiratorio es obvio que yo no voy a poder tener exactamente lo mismo, porque si tengo lo mismo no voy a poder hacer hematosis y no voy a poder llegar a la sangre. Entonces,
el bronquio principal sigue teniendo anillos cartilaginosos o fibrocartilaginosos como la tráquea, con todo su epitelio normal, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con mocos, o sea, continúa lo mismo que en la tráquea. En los bronquios lobares también, pero ya se empiezan a hacer más irregulares las capas. ¿Qué quiere decir esto? Que las capas de fibrocartílago, que son como todas ordenaditas de cartílago en la tráquea, y en el bronquio principal, una estructura más maciza, en el bronquio lobar empiezan como a disgregarse en lugares en donde está más grueso esta capa y en otros está más fina. Hasta que por fin en el bronquio segmentario se empiezan a distanciarse entre sí. Les estoy hablando, a ver, no hay una imagen de esto por dentro, pero les estoy hablando de la capa en realidad, que me va a formar el anillo, ¿sí? El anillo en realidad que me lo va a separar. Porque ese anillo que me lo va a separar, si no está, o sea, no está, digamos, formando la división y está como irregular, me deja un tubo más blandito, que tiende un poco a colapsar. No colapsa completamente porque sigue habiendo una placa. Irregular, pero sigue habiendo una placa. Hasta que por fin en los bronquiolos hay capas fibroelásticas, o sea, con mucha menos concentración de, digamos, de condrocitos, o sea, de tejido cartilaginoso, propiamente dicho. Y en la última parte de los bronquios segmentarios no hay nada. O sea, no hay estas capas, digamos, de cartílago, sino que hay una parte de tejido conectivo un poco más gruesa, pero ya se fueron, digamos, estas capas para que justamente se pueda permitir el intercambio. En el bronquiolo respiratorio, en el saco alveolar, y bueno, y obviamente en el alveolo. Y que encima ya varió el epitelio, y en vez de ser un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, es un epitelio plano, porque yo necesito intercambiar sustancias. Entonces, al quedarse planito, me es más fácil pasar el oxígeno, el dióxido de carbono de un lado para el otro. Bien, vamos a los pulmones. Cuando yo termino por todos los bronquios, llego a un saquito alveolar que tiene encerrado en su interior los alveolos. Ojo con esto, porque en el momento en que empieza el bronquio primario y secundario, es como que todo lo que está por dentro ya es pulmón. O sea, yo sigo dividiendo y digo, la tráquea, se divide los bronquios, cada uno de los bronquios, cada uno de ellos hace 1000 ramificaciones, y cada uno del ramillete final le nace como un racimito, que sería el saco alveolar, que tiene un montón de alvéolos. Pero después hay un tejido conectivo que envuelve a todo eso, que sería todo el conjunto de los sacos alveolares con sus alvéolos y los ramilletes de todos los bronquios, y a eso le llamo pulmón. Entonces, el pulmón es como el órgano que recubre, pero estas unidades que van dividiéndose desde el bronquio primario. Los pulmones son órganos cónicos que están incrustados en la cavidad torácica y que la comparten justamente con el corazón, pero a diferencia del corazón que estaba recubierto por el pericardio, en el caso del pulmón se recubre por otra estructura que se llama pleura, ¿sí? La pleura es como el pericardio, son dos capas, una parietal y una visceral, o sea, la visceral obviamente más pegada al pulmón, la parietal lo protege de la cavidad torácica y en el medio va a haber líquido pleural, ¿sí? En la cavidad pleural. De la misma forma que había líquido pericárdico en la cavidad pericárdica. O sea, son estas membranitas que derivaban del mesodermo, del mesodermo embrionario, y que quedan replegándose y cubriendo a los órganos, pero ese espacio de líquido, que era el mesodermo en el embrión, sigue estando presente para protegerlo y para poder aislarlo. Entonces, si yo pierdo este líquido, obviamente pierdo la presión que hay adentro del pulmón. Por eso si se perfora o se pierde este líquido pleural es un riesgo. Primero el pulmón toma contacto, ya no tiene a esa pared para que lo proteja, pero además de eso hay una diferencia de presión, como vamos a ver. Estos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, como dijimos, se dividen en distintos lóbulos, 3 en el lado derecho, 2 en el izquierdo, pero dentro como de cada uno de esos pulmones yo me encuentro todo ese árbol, como les decía, que se llama segmento broncopulmonar, que sería toda la ramificación de los bronquios, desde el bronquio primario, hasta que llega y se distribuye a cada uno de los bronquios terciarios, que son los que vimos recién, que habían 10 de un lado, 8 del otro. Entonces, ahí empieza lo que se llama lobulillo, que es un compartimiento pequeñito,
que tiene cada uno de los segmentos, o sea, el extremo de ese segmento broncopulmonar, y tiene una rama, ¿sí? De digamos, una división, una última división que le llamo bronquio terminal, porque ahí terminan como en el racimito de uvas. Ese racimito de uvas es un conjunto de un montón de conductos alveolares, de los cuales cada uno de ellos está comunicado con un bronquiolo, digamos, respiratorio, o se lo llama también terminal, pero bronquiolo, no bronquio. O sea, el lobulillo empieza con el bronquio y toda la ramita de bronquiolos que hay adentro. Y dentro de cada una de esas ramitas, de ese bronquiolo respiratorio, nace como un último ramillete con los sacos alveolares, que ahora lo vemos en otra imagen, y adentro los alveolos. ¿Sí? Es eso, como ven el ramillete como el ramito de uvas, ¿sí? O sea, imagínense un árbol en el cual cada una de las ramas de la parra sería como cada uno de los lobulillos, y en cada un punto donde sale realmente el racimo es donde yo llamo el bronquiolo respiratorio. La última porción es donde obviamente van a estar ubicados todos los alveolos, que es realmente la superficie de intercambio. Entonces, en este alveolo me voy a encontrar un epitelio que va a ser distinto a los que venimos viendo, porque es justamente un lugar en donde hay intercambio gaseoso. Y ustedes ya saben, cuando viene un epitelio, que cuando yo tengo intercambio tengo que garantizar justamente que haya un lugar en el cual se pueda llevar a cabo un intercambio. Si se puede llevar a cabo un intercambio es porque yo tengo un epitelio lo más finito posible para que pase el oxígeno, el dióxido de carbono de un lado para el otro de forma más sencilla. Si yo veo el alveolo, me voy a encontrar con dos tipos de células que se llaman neumocitos. De acá viene la palabra neumonía. ¿Sí? Neumonía viene justamente de la inflamación de esta superficie donde están los neumocitos. El neumocito existe de dos tipos distintos, ¿sí? Porque en realidad hay uno que tapiza y que de hecho forma el 95%, como les dice acá, del alveolo, que es el lugar en el cual se produce la barrera de intercambio, ¿sí? O sea que es el que más aumenta la superficie de intercambio, y de hecho si se pierde, o sea, si se rompe, no se repone esta célula. Tiene que ser repuesta desde otra célula, como por ejemplo el neumocito tipo 2, pero no puede directamente replicarse. Forma la estructura y se muere ese alveolo, y ya después hay parte del árbol tráqueo-bronquial que lo perdemos y no lo recuperamos nunca. El neumocito tipo 2, en cambio, es una célula más cuboide que está entre medio de las uniones y es responsable de producir este líquido que se llama surfactante pulmonar y que evita justamente, al reducir la tensión superficial, evita el colapso de esta célula. A ver. Espérenme un segundito que les voy a compartir la otra pizarra así. Esperen un segundito el esquemita porque no la tienen ahí en el cuadernillo de cómo vería entonces yo este ramillete, ¿sí? Díganme ahí cuando la vean. Ya se ve. Bien, bueno. Miren, el bronquio, como les decía recién, el bronquio, digamos, bronquíolo terminal, es el lugar en donde nacen como estos granitos, como yo les decía así, como granitos de uva. Bueno, cada uno de ellos es un saquito alveolar. Entonces, ese bronquíolo terminal o respiratorio tiene pequeños ramilletes que solo ayudan a unir cada uno de estos alveolos, ¿sí? O sea que este bronquiolo terminal o respiratorio, esto es una L, es el que me marca, digamos, este ramillete y este saquito. A la vez, si yo abro un alveolo, o sea, si me encuentro este alveolo por adentro y lo agrando, tendríamos un grupito de células así aplanadas, que son las que forman la superficie externa de este alveolo, y que, como dijimos, forman el 95% de la superficie. O sea que serían los neumocitos tipo 1, células planas, en el cual va a ocurrir el intercambio gaseoso, ¿sí? O hematosis, en este.
Y hay unas celulitas que están como en algunos de estos extremos, bien acá, muchos más chiquititas, más de forma cúbica, que son los que se llaman neumocitos tipo 2. Entonces, ¿qué hace este neumocito? Secreta este líquido, este surfactante, lo vamos a dibujar de otro color, acá, en la superficie del neumocito tipo 1 y del neumocito tipo 2. Este surfactante es el que impide que el alvéolo colapse. Por eso cuando no hay suficiente cantidad de surfactante, el pulmón tiende a colapsar y es un peligro. Cuando los bebés nacen prematuros o nacen con alguna patología respiratoria en el cual no han podido producir la suficiente cantidad, porque el bebé produce este líquido más o menos desde el 7º mes de desarrollo fetal, porque ya no es embrionario, casi como que el último trimestre el bebé está creciendo, creciendo, creciendo y aportando, digamos, para completar su visión. Bueno, una de estas es agregar el surfactante. Si ese surfactante no está presente, el alvéolo hace esto, colapsa. Como vieron cuando inflan un globo y lo desinflan, o sea, tiene una bombita más que un globo, porque el aire por ahí les deja que esté ensanchado, pero vieron, la bombita digo con agua, porque el agua tiende a hacerlo colapsar y la superficie interna de esto tiene mucosidad, tiene agua, el aire tiene vapor de agua y el tejido también, entonces tiende a colapsar. Si ustedes llenan una bombita de agua y antes de reventarla la vacían, van a ver que todas las paredes quedan adheridas entre sí. ¿Por qué? Porque está el agua permitiendo que se unan. Entonces, esto reduce la tensión superficial. Bueno, lo mantiene infladito. Al mantenerlo infladito, obviamente me ayuda a que no colapse. Si alguno de ellos colapsa, obviamente se pierden, y como dijimos, el neumocito tipo 1 no se vuelve a generar, sí pueden darse otros nuevos, digamos, a partir del neumocito tipo 2, que reponga a esa superficie y obviamente de origen también a nuevos neumocitos tipo 2 que se encargan de secretar este surfactante. Si yo veo la cantidad total en una persona adulta, aproximadamente 70 kilogramos, normal, bueno, como decimos siempre y se toma como parámetro en Curtis, nos vamos a encontrar más o menos con unos 300 millones de alvéolos en nuestros pulmones. Estamos hablando de que si yo planchara todos los neumocitos entre sí, me encontraría con una superficie de unos 70 metros cuadrados. Un montón. O sea, 70 metros cuadrados sería, bueno, tampoco tanto como el intestino, que es mucho más grande. ¿Se acuerdan cuánta superficie de intercambio había en el intestino? Si yo planchara todos los enterocitos. Son importantes estos datos anecdóticos, porque pueden ser preguntados. Se quedaron todos recalculando. Todo el epitelio del intestino, ¿sí? El intestino delgado que está, digamos, expuesto para que se pueda absorber, es una superficie de 300 metros cuadrados. 300. El pulmón no es tan largo, no son 7 metros, no sé, como el intestino, que son un montón, pero también tiene una superficie importante. Lo que pasa es que el intestino se acrecenta mucho más por las vellosidades, microvellosidades, o sea, todo el epitelio, pero el pulmón, aunque ocupe todo el tórax, y uno lo ve y dice, ay, pero es más o menos del tamaño del intestino, o incluso lo veo hasta más grande, pero la superficie del alvéolo es un epitelio simple, entonces siempre va a ser menor. Por eso les pregunto estos dos comparativamente, porque son, a veces por ahí si uno no tiene idea y se tiene que tirar por dentro de un múltiple opción, ve los pulmones y ve el intestino y dice, bueno, más o menos mi intestino delgado es del tamaño de los pulmones, pero fíjense que tiene mucha más superficie. Tiene 4 veces más superficie el intestino que el pulmón. ¿Por qué? Porque el intestino tenía pliegues, vellosidades, microvellosidades, que aumentaban mucho la superficie de contacto. Igual 70 metros cuadrados es una superficie considerable, teniendo cada uno de ellos de 0,1 a 0,2 milímetros de diámetro, y están todos rodeados por capilares, porque en realidad lo que yo busco ahí es que llegue la sangre y se pueda purificar. O sea, el alvéolo tiene esa función de llevar a cabo el intercambio gaseoso o hematosis que me permita justamente llevar a cabo el intercambio
de gases hasta purificar la sangre. Esto es lo que llamamos hematosis. A ver, dentro de esta hematosis, dentro de este proceso, yo tengo que atravesar las capitas que están viendo acá, porque estas capas son las que impiden que yo llegue a un lado o al otro. O sea, está bien, yo tengo el alveolo y tengo el capilar. Chicos, este dibujo está sumamente exagerado el tamaño del capilar, ni en pedo tienen ese tamaño con respecto al conducto alveolar. Si ustedes ven un dibujo real, el conducto alveolar tiene un tamaño y por entremedio de ese solo alveolo les pasan un montón de capilares. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, esta es una representación gráfica, que es una imagen que está en Curtis, de hecho, en el cuadernillo de la Facu, y modificada de Curtis, porque acá en vez de decir sangre desoxigenada, la facultad la ha aclarado y la ha puesto pobremente oxigenada, porque no es que no tenga oxígeno, para representarme los valores de la presión de oxígeno y de dióxido de carbono. Pero por favor no se confundan y piensen que realmente tiene este tamaño, porque de hecho, si tuvieran este tamaño, yo no podría entender por qué cuando pasa la sangre por acá, siempre la presión, por ejemplo, de oxígeno dentro del alveolo es de 100 milímetros de mercurio. O sea, ¿por qué se mantiene constante? En realidad no se mantiene constante. Es que el alveolo es tan grande y el capilar que pasa es tan chiquitito que el capilar alcanza a modificar toda su presión interna de oxígeno, mientras que el alveolo prácticamente no lo ha perdido. No lo ha perdido porque es un tamaño muy grande, entonces lo que perdió de oxígeno para pasarle al capilar no alteró su volumen total. ¿Sí? Por favor, tengan eso en cuenta porque si no, es como que tiene una imagen errónea del intercambio que hay y no logro entender la hematosis, digamos, que ocurre en el pulmón. Entonces tengo que atravesar 4 capas. La capa de las células alveolares, que es la pared del alveolo, que es un epitelio simple formado por los neumocitos que vimos recién, la membrana basal, porque siempre debajo de una capa epitelial hay una membrana basal, y esa membrana basal toma contacto con la membrana basal del endotelio, que el endotelio es la capa, obviamente, del capilar, que también es otra parte de la barrera. O sea, tengo 2 epitelios simples, el endotelio y el alveolo. Lo que tengo, digamos, que toman contacto son pequeñas fibras del tejido conectivo que son los que forman la membrana basal. Estos valores que están viendo acá, chicos, son re importantes, pero no solo los que ocurren en el pulmón. Necesito que tomen en cuenta que también los valores que están presentes en los capilares sistémicos también son importantes. Y esto se lo suelen tomar un montón, ¿sí? O sea, no solo cuánta presión, digamos, hay en el pulmón, sino también a nivel de los otros tejidos. Entonces, fíjense, vamos a poner otra hoja. Yo tengo un alveolo y es el lugar en donde hay intercambio gaseoso en el alveolo, ¿no? Entonces, viene la sangre, diríamos como desoxigenada, ¿sí? O pobremente cargada de oxígeno, que después de ir por acá, por el alveolo, va a salir oxigenada, ¿sí? Entonces la vamos a dibujar en rojo. Pero ya sabemos que esa sangre vuelve oxigenada, regresa al corazón y desde el corazón, obviamente, vuelve a salir hacia los capilares sistémicos, que, ojo, se los voy a hacer en el medio porque siempre les preguntan con respecto al corazón, para que tengan en cuenta qué pasa en realidad por el corazón. Un dibujo no convencional del corazón normal. Sale, ¿sí?, esta sangre oxigenada a los capilares sistémicos. Entonces acá vamos a hacer un conjunto de células y vamos a contar cualquier tipo de capilar sistémico a cualquier parte del cuerpo. Bueno, y obviamente esa sangre regresa a través del tracto venoso al corazón. Bueno, y ya sabemos que el corazón, por la arteria pulmonar, vuelve a salir. Estoy haciendo el dibujo del corazón sumamente representativo, no estoy respetando ni el lugar donde salen las arterias, las venas, nada. Ustedes ya lo conocen, pero quiero nada más que analicen el recorrido. ¿Por qué? Porque las presiones que se toman como normales en cada uno de estos espacios son las mismas presiones que en realidad se van a repetir a lo largo de un trayecto y el otro. Porque
el corazón no le cambia la presión, digamos, de gases, porque solo transporta, y el lugar en el cual sufren intercambios son los dos puntos de respiración que vimos al principio. Vieron que yo les dije, está la ventilación pulmonar, o sea, ventilo el pulmón, pero por otro lado tengo el intercambio de gases, en el alveolo y en los capilares sistémicos. Listo. En esos dos lados, no en ningún otro lado más. Bien, entonces, empecemos primero por la presión de oxígeno. Dentro del alveolo hay una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Toda esa misma presión del alveolo, cuando pase todo el oxígeno que puede hacia el capilar, ¿por qué iguala la presión del alveolo y no hacen un equilibrio entre los dos? Les vuelvo a decir lo mismo, porque el alveolo es mucho más grande, tiene un volumen mucho más grande que el capilar. Entonces, logra hacer pasar a toda la sangre arterial, incluida la vena pulmonar, porque acuérdense que es la vena pulmonar era la única que tenía sangre oxigenada. Entonces, en la vena pulmonar y en cualquier arteria del cuerpo, menos la pulmonar, todas las demás, la aorta, la renal, la hepato, bueno, todas, cualquier arteria que tengan del cuerpo menos la pulmonar, van a tener en todo este circuito una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. En cualquier arteria del cuerpo, lo mismo, una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se pierde esto? Cuando yo llego al intercambio de gases en los tejidos en donde el oxígeno tiende a salir para entregarle a las células. Entonces, como las células recolectan, digamos, ese oxígeno porque lo necesitan para la respiración celular, en cualquier vena del cuerpo y en la arteria pulmonar, porque es la única que va al pulmón a oxigenarse, voy a encontrar una presión parcial de oxígeno consumido después de los capilares de 40 milímetros de mercurio. O sea que esa es la sangre que llega con respecto al oxígeno, que llega hacia el capilar alveolar. ¿Sí? Acá. Lo que ingresa desde este segmento. Entonces, en el alveolo hay una presión de 100 milímetros de mercurio, y aunque se libere, el exceso de dióxido de carbono no modifica drásticamente la presión parcial de oxígeno porque es muy grande en tamaño con respecto al otro. Bien, nos falta ver ahora el otro gas. El dióxido de carbono en el pulmón tiene la mínima concentración, porque es la sangre oxigenada es la que menos proporción de dióxido de carbono tiene. ¿Cuánto es esa presión que llega a ese espacio? 40 milímetros de mercurio. Cualquier sangre oxigenada del cuerpo que yo me encuentre regresando al corazón desde el pulmón, o en cualquier arteria o arteriola del cuerpo, yo voy a encontrar una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuándo esto cambia? Cuando llego a las células, en donde las células van a cargar con dióxido de carbono por una diferencia de concentración desde las células a la sangre, y van a aumentar su concentración. ¿A cuánto la van a aumentar? A 46 milímetros de mercurio. Esta es la sangre que llamamos desoxigenada o carbooxigenada o pobremente oxigenada, ¿sí? Que llega y regresa al alveolo y otra vez hace el intercambio. Entonces, claro, este dióxido de carbono tiende a salir desde la sangre de la misma forma que ingresa el oxígeno. Por favor, tengan en cuenta todo este recorrido, porque en el grafiquito que estábamos viendo recién, está solo la parte alveolar, pero después la facultad en el examen de ingreso les alterna y por ahí les pregunta de uno y por ahí de otro. No necesariamente del capilar pulmonar. Por ahí les pregunta, sí, en una arteria del estómago. Sí, Mel. ¿Levantaste la mano? Ah, es que no estaba viendo el chat, perdón. O sea que siempre que me pregunten cuánta presión tienen las arterias cardiovasculares, claro, de oxígeno es de 100, pero, o sea, todas las arterias menos la arteria pulmonar. Tienen las arterias, no, las arterias pulmonares. Presión parcial de oxígeno
vuelvan a pensar esto, no se confundan la presión de todo el líquido que hay adentro, que es la presión sanguínea, del fluido contra la pared, y otra cosa es del gas. La presión parcial del gas es la presión que tiene ese gas con respecto, obviamente, a la otra mezcla de gases que yo tengo adentro, ¿sí? No es lo mismo esa presión del gas que la presión de la sangre. Entonces, ojo, si les preguntan la presión parcial de oxígeno en cualquier arteria, como estamos viendo acá, me voy a encontrar justamente una presión de oxígeno de 100 y una de dióxido de carbono de 40. Y en las venas, al revés, menos la arteria pulmonar. O sea, la sangre desoxigenada, que tiene más concentración de dióxido de carbono que de oxígeno. Pero la brecha no es la misma, porque no difunde igual, chicos. No difunde igual el oxígeno que el dióxido de carbono. El oxígeno es como, tiene un coeficiente de difusión más grande. Entonces, cuando está en el capilar, pasa un montón de oxígeno. Obviamente, desde el capilar hacia adentro. No pasa lo mismo con el dióxido de carbono. Por eso hay una diferencia de presión entre 40 y 100 y el otro entre 40 y 46, que no es exactamente la misma, obviamente. Bueno, tienen un apartado acá en Curtis, o sea, una breve descripción que les habla de no de dos patologías, de dos enemigos, digamos, para el intercambio libre en las vías respiratorias. Podíamos encontrar como un montón más, y no solo esto, pero bueno, Curtis les muestra un ensayo de dos factores importantes que impiden el buen intercambio del aire. Una de ellas es una patología, una inflamación en realidad, que tiene un condicionante genético, que se puede despertar por algún factor ambiental, pero que tiene un condicionante genético, que es una patología que se llama asma, en la cual hay una inflamación crónica en los bronquios. Entonces, cuando yo inflamo los bronquios, ese proceso de bronco, digamos, la inflamación y la irritación, pero además de eso una broncoconstricción por el mismo, obviamente, inflamación que tengo adentro, hace que no haya un paso de aire adecuado. Entonces, si a mí en los bronquios no me ingresa la cantidad de aire adecuado, no pasa obviamente a los pulmones y no se puede hacer realmente la hematosis, ¿sí? O se hace, digamos, de una forma mucho más deficiente. La persona siente por esta falta de aire como una opresión en el pecho o dificultad para ventilar, significa para inspirar y expirar, y eso se lee en el bulbo como una falta de aire y también puede producir tos o cualquier síntoma que en realidad esté leyendo el bulbo de que hay alguna deficiencia en el pulmón y no puedo hacer la hematosis normalmente. Por una cuestión de posición, es más fácil hacer el intercambio gaseoso cuando estamos de pie que de cúbito dorsal, o sea, acostados. Por eso muchas veces los cuadros se empeoran en la noche o en la madrugada, ¿sí? Cuando uno está recostado, en realidad es por la posición. Si bien el asma es una patología, se puede ir controlando, pero hay algo que desencadena que en un determinado momento esa respuesta inflamatoria sea exacerbada. Entonces, estas partículas que son alergenos, son partículas que en realidad no son nocivas, pero el organismo las está leyendo como nocivas. Como el polen, como una partícula, como dice acá, de pelo de gato, o bueno, de la piel de algún animal, o incluso del ser humano, o ácaros, ¿sí? O algunas, o tierra, o moho. Bueno, existen un montón de factores que pueden ser desencadenantes. Me pone el ejercicio también no porque sea un alergeno, sino porque el ejercicio fuerza al pulmón a que yo respire más, entonces por ahí en eso se puede producir una inflamación. Entonces el ejercicio puede desencadenar esta disnea o esta tos que después puede llevar a que la mucosa se inflame. Por eso les pone el ejercicio dentro de todos estos alergenos. ¿Cómo yo diagnostico que una persona tiene asma? Bueno, una de ellas es realizar una espirometría, en la cual voy a limitar, o sea, voy a evaluar la limitación del flujo de aire. ¿Qué quiere decir una espirometría? Medir inspiraciones de aire máximas y expiraciones para ver si existe justamente en esta capacidad pulmonar total alguna deficiencia, si falta el aire o no, si hay disnea, esto como, digamos, cansancio, y después se trata de estudiar la cantidad del flujo total de aire que se mueve. Nosotros vamos a tomar como un ejemplo de esto, pero quiero que lo tomen con pinzas, y que lo tomen con pinzas porque en realidad
es un anexo en la facu, ver todos los volúmenes, nada más nos pone el volumen corriente, pero vamos a ver un ensayo el lunes como para entender más o menos a grandes rasgos de qué estoy hablando con todo el, digamos, con el volumen total. Bueno, otro estudio, que es el estudio de flujo máximo, significa la velocidad máxima a la cual puede salir el aire de los pulmones, que yo hago una expiración también forzada. Y esto una persona asmática tiene dificultad para llevarlo a cabo y no tiene la misma, ¿sí?, el mismo intercambio gaseoso y no puede sacar la misma cantidad de aire. Entonces, ¿qué hago con esta persona? Y bueno, va a tener que usar siempre broncodilatadores en los ataques, o sea, de forma aguda, y algunos antiinflamatorios y corticoides a largo plazo controlándolo. Esto se va controlando todo el tiempo. A medida, obviamente, que hay más síntomas, hay que tratarlo en ese momento. O sea, nadie se cura del asma porque toma un medicamento. Sí es verdad que hay personas que reaccionaban a determinado alergeno y después dejan de reaccionar. Entonces, de alguna manera, ese asma quedó como oculto, como escondido, como que no se está manifestando. No se curó del asma, pero se tranquilizó, digamos, y no hizo ninguna manifestación clínica más. Bueno, y otro enemigo natural que nos muestra acá, podría mostrarnos un millón más también, es una sustancia tóxica desde el ambiente, ¿sí? No una condición, una enfermedad del organismo, sino un factor del ambiente que puede lesionar o que puede dañar la mucosa respiratoria, que como ya sabemos, el humo de cigarrillo es uno de los tóxicos, digamos, o de las sustancias más tóxicas para el sistema respiratorio. Lo es para otros sistemas también, pero hay como muchos químicos distintos que atacan de distinta manera al sistema pulmonar. La verdad es que el cigarrillo tiene una droga, que es la nicotina, es una de las drogas más adictivas que existen. Junto con la heroína serían como las dos drogas más adictivas que existen en el mercado, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, o sea, obviamente dependiendo del tipo de dosis, pero la dependencia que uno tiene para la nicotina es una dependencia física, o sea, como la abstinencia de cualquier droga. Pero no es la nicotina el problema, porque nosotros tenemos receptores nicotínicos, y la nicotinamida, que es una vitamina, estimula esos receptores, o sea que nosotros naturalmente estimulamos los mismos receptores que estimula la droga que tiene el tabaco. El tema es que el tabaco es tabaco, es una planta, tampoco es tan tóxica, la nicotina es una droga reactiva, pero tiene miles de sustancias que son recontratóxicas, como alquitrán, como un montón de residuos que, bueno, acá por lo menos nos nombra 43 sustancias cancerígenas, pero tiene otras sustancias que no son, ¿sí?, cancerígenas y que también son sumamente tóxicas. Entonces el problema es que la persona fumadora es fumadora activa, pero también es fumadora pasiva, porque pasivamente entra el humo de cigarrillo también. En el caso de las personas que no son fumadoras activas, pero también tienen que cuidarse de ser fumadores pasivos, ¿sí? Por eso hay un montón de leyes que prohibieron el consumo del tabaco, que antes parecía algo sumamente normal. Si les preguntan a sus padres, probablemente les van a contar que se fumaba prácticamente en todos lados. Cuando mis viejos eran chicos, se fumaban arriba de los aviones, adentro de un hospital, adentro, bueno, como ven, si ven alguna película vieja se van a dar cuenta que está en todos lados porque es reciente, digamos, las investigaciones que han demostrado qué tan nocivo es el cigarrillo. Y ese qué tan nocivo es, empezaron a hacer todo un montón de campañas en contra, que agradezco muchísimo que la gente ya de su generación sea sumamente consciente de esto. A ver, el que fuma en la edad de ustedes es un tarado. O sea, es como decir, ¿por qué fumas si sabes que te hace mal? O sea, ustedes tienen conocimiento de que el cigarrillo les hace mal desde chiquititos. Por ejemplo, cuando mis viejos iban a la escuela, o sea, el que no fumaba era un tarado, porque era un modismo, es como, no sé, se está usando determinado tipo de pantalón, no sé, Oxford, y vos sos el único que tenés un pantalón chupín. Aunque ahora es también la época del reciclamiento y todos usan lo mismo, que todos usan cosas distintas, perdón, y no lo mismo, que eso está bueno, cada uno puede tener su estilo. Hay muchas cosas de la época de ustedes que les han dado mucha más libertad y conocimiento, pero antes esto estaba como mucho más restringido. Entonces, claro, la gran cantidad de la población, de una población que vivió en los años 60, 70, y generaciones que también fueron arrastradas, que hemos sido fumadores pasivos desde chiquititos. O sea, yo cuando me levantaba a la mañana, chicos, me levantaba con una bocanada de humo, porque mi mamá entraba fumando hasta la pieza para levantarnos. Y es como la realidad de los padres de un montón de personas, digamos, de mi generación, que muchos nos convertimos en fumador por una cuestión de costumbre, y no está esta cuestión de que el humo del cigarrillo es algo tan tóxico. Con el tiempo se descubrió que no solo produce
bronquitis de forma crónica, o sea, inflamación en los bronquios, sino que puede producir en casos más graves algunos enfisemas, destruyendo directamente la pared del alveolo, y bueno, en última instancia lesionar tanto la pared que produce cáncer. ¿Sí? Creo que ya me pasé del recreo como siempre. Ah. Sí, a las 1:30 creo que terminamos. Bueno, vamos a ver hasta acá entonces hoy. ¿Alguna duda? No, Gise. No. Esto lo vamos a dejar para... Sí. Vamos a empezar con mecánica respiratoria el lunes. Bueno, ¿seguro no hay ninguna duda? Les deseo entonces éxitos en el examen y espero el examen que rinden. ¿Ahora rinden a qué hora? ¿A las 10 o 45?